Entonces les queremos dar una bienvenida a todos para participar en este seminario que hemos puesto con Catherine para que podamos primero que todo conectarnos en apoyo, ya que esta es una situación pues que es muy nueva para todos y es a nivel global, yo diría, y aprender algunas herramientas para poder manejar el miedo, la ansiedad y el estrés con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Así es, Claudia. Y bueno, buenas tardes a todos y es un placer entonces participar y pues apoyarnos aquí entre todos para poder, digamos, como combatir esta ansiedad, este estrés que está generando justo, digamos, esta situación que finalmente es nueva para la mayoría de nosotros porque pues nunca hemos estado ni en una cuarentena ni en una situación de una emergencia de pandemia como tan evidente. Y pues bueno, la idea es que nos apoyemos entre todos y aquí estamos para ofrecer justamente ese apoyo. Correcto. Y bueno, entonces hoy la idea como queremos hacer esto es de poder dividir como esta presentación en varias partes y voy a empezar a compartir entonces una de las pantallitas que tenemos acá para que podamos ver todo lo que queremos compartirles hoy en una pequeña presentación. Y tenemos una sección en donde ustedes van a poder estar poniendo sus preguntas. También pueden, por ejemplo, levantar la mano. Hay una parte en la pantallita, en la parte de abajo, ustedes pueden indicar que tienen una pregunta y en algunos momentos de la presentación vamos a hacer algunas pausas para poder contestar las preguntas que ustedes tienen. Ahora, es importante aclarar para todos los que nos están acompañando que el tema de hoy se relaciona con la parte de apoyo psicosocial. Y nosotros no tenemos ningún tipo de información ni estamos en la capacidad de responder preguntas que tengan que ver con la parte médica, ni nada de eso, sino que va a ser todo con la parte de apoyo psicosocial. Entonces, me alegra ver pues, a todos ustedes aquí y estamos también agradecidos con la oportunidad que tenemos de vincularnos pues, a contribuir de alguna manera a esto que está pasando de una manera positiva, ya que también no es muy usual que la parte psicosocial sea algo que se le dé tanta oportunidad durante estos crisis. Entonces me alegra mucho poder estar aquí de apoyo. Y te saludo, Boris, y también tenemos a otra persona que nos saludó hace poquito. Bienvenidos. Si nos quieren comentar de dónde nos acompañan, pues nos encantaría saber. Y bueno, vamos a ver qué más. Entonces, lo primero es que vamos a hablar un poco de la definición de estrés, del miedo, de la ansiedad, de revisar cuáles son un poco las respuestas normalmente que tenemos a esto, que son respuestas que evolucionariamente están diseñadas para ayudarnos a sobrevivir, entender las diferencias, porque a veces usamos la palabra miedo, estrés y ansiedad como si fuera lo mismo, y vamos a tratar de aprender formas, cómo manejar los pensamientos que nuestra mente en estos momentos nos puede estar jugando bastante malas pasadas con el nivel de estrés que estamos sintiendo. Katy nos va a hacer una presentación con respecto a eso y después hablar un poquito del manejo de las emociones y algunas otras estrategias para la reducción de estrés y ansiedad. Y esto es muy importante porque estamos también lidiando con algo en lo cual nuestro manejo del estrés va a ser muy importante para mantenernos sanos y para mantenernos con resiliencia a través de esta situación. Entonces, ¿quiénes somos? Yo soy Claudia Salazar, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y hice un doctorado aquí en psicología clínica en la Universidad de George Washington en la ciudad de DC, que es la ciudad donde nos encontramos hoy. Las dos trabajamos en la práctica privada del Center for Effective Psychological Services. Y Catherine, te dejo a ti que te presentes. Sí, Catherine está por ahí. Espérate a ver, que es que a veces se pone un mute. Oh, creo que Catherine el micrófono le dejó de servir. Pero mientras ella puede organizar su micrófono de nuevo,
Les voy contando. ¿Ya? Bueno, Katherine está teniendo unos problemitas con la transmisión de ella, entonces vamos a esperar a ver si ella se puede presentar ella misma. Pero mientras tanto les cuento que Katherine es una psicóloga egresada con maestría de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia, y también tiene un certificado de psicología clínica de la Universidad del Norte. Y ella trabaja con todos nuestros clientes de habla hispana en la práctica. Sí, ok. Y les digo, ok, vamos a hablar un poco del miedo, el estrés y la ansiedad. Y si tienen algún tipo de preguntas, ustedes ven que abajo en su pantalla hay una parte que dice Q&A o Q&A y ahí es donde pueden ustedes ir mandando las preguntas y en algunos momentos vamos a hacer unas pausas para poder responderles ahí. Entonces yo leería las preguntas en voz alta para que todos sepan y les vamos a responder. Ok, entonces hablemos un poco de lo que es el miedo y la ansiedad. Entonces sabemos que el estrés de por sí es una reacción que el cuerpo tiene, o sea, el cuerpo y la mente tiene, eh, para ante un cambio, una amenaza o un trauma. Entonces, en cualquier momento en que estamos enfrentados a un cambio muy grande, el cuerpo y la mente van a tener una reacción para podernos adaptar a la nueva situación. Y todo depende de qué interpretación es la que estemos dándole a la situación que estamos viviendo. Entonces, primero que todo, tiene que haber como una interpretación de lo que está pasando como peligroso para que nosotros tengamos una reacción de estrés. Y el miedo en particular está ligado a amenazas reales y a veces imaginarias, pero que tengan como una amenaza a la integridad física y emocional inmediata. Entonces, digamos que el miedo es una reacción psicológica y fisiológica a una amenaza real o a veces imaginaria, pero que pone en, miedo, en riesgo la integridad física y emocional. Entonces, en este caso que estamos enfrentados a esto de la pandemia del coronavirus, pues obviamente el miedo es una reacción natural y es apropiada porque sí hay un nivel de amenaza al cual estamos enfrentados y si no tuviéramos la capacidad, por ejemplo, de sentir miedo, entonces no estaríamos preparados para poder responder apropiadamente y seguir el tipo de regulaciones y, digamos, sugerencias que se nos han dado para tratar de contener la infección y para estar saludables. Entonces todos estamos pues trabajando de una manera diferente estos días, muchos países ya se encuentran sin escuelas en funcionamiento, hay mucha gente que está trabajando desde casa. Entonces todo esto es una manera de responder a una situación muy grave que está pasando y al cual tenemos que dar un tipo de respuesta apropiada. Obviamente, si digamos tuviéramos un nivel de miedo que es muy grande, nos podremos encontrar en una situación en la cual vamos a sentir un tipo de parálisis, porque vamos a estar ya demasiado nerviosos para poder tomar decisiones, para no saber qué es lo que hay que hacer. Y tampoco queremos minimizar el miedo porque entonces estaríamos llevándonos de pronto a tomar más riesgos de los necesarios. Ahora, el estrés lo tenemos que entender que es la respuesta que nuestro cuerpo, digamos, le da a estas situaciones de miedo y que involucra muchísimas partes y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, no solamente el estrés es algo que pasa en la cabeza, sino que el estrés también es, por ejemplo, afecta a nuestro sistema digestivo, porque lo inhibe o lo apaga un poco, lo hace sentir un poco más innecesario en esos momentos. También, por ejemplo, inhibe toda la parte inmunológica y por eso es tan importante que aprendamos la manera de mejorar, de que podamos mejor manejar el estrés y la ansiedad, porque nuestro sistema inmune también tiende pues a no funcionar tan bien cuando estamos bajo niveles de estrés crónico, especialmente cuando dura mucho más del tiempo necesario. Y también hay partes de nuestro cuerpo que de hecho se activan más. Entonces, cuando estamos bajo estrés, por ejemplo, necesitamos que la sangre corra mucho más hacia los brazos, hacia las piernas, porque nuestro sistema de estrés
evolucionariamente hablando, es un sistema muy viejo, no es un sistema que responda diferentemente, por ejemplo, a que el problema sea que tengamos un animal predador que nos está persiguiendo o que tengamos muchas deudas. La respuesta de estrés va a responder de la manera muy semejante a cualquiera de estos dos estímulos. Entonces, ustedes pueden pensar que cuando estamos con estrés y, por ejemplo, vemos que hay tantas químicos en nuestro cuerpo tratando de generar una reacción de defensa, en algún momento esas reacciones de defensa no las vamos a necesitar y lo que vamos a hacer es que vamos a poner a nuestro cuerpo bajo un riesgo mucho más alto de que vayan a haber enfermedades si no manejamos mejor el estrés. Déjenme ver aquí. También quería mostrarles esta grafiquita, no está muy clara y está en inglés, pero lo importante es que veamos que el estrés tiene como no es de todo malo, porque como lo habíamos dicho, nos ayuda a tener una respuesta a las dificultades que tenemos en la vida o a las necesidades de adaptarnos al cambio. Y hay una zona de estrés que si digamos si uno se excede mucho, la idea es que el estrés empiece y se vaya a ir en algún momento, que tiene un principio y un final, y la idea es que sea algo de corto plazo. El problema es que como tenemos la capacidad nosotros, por ejemplo, de estar pensando hacia el futuro, de estar planeando, de estar imaginándonos qué va a estar pasando en 4 semanas y tener ansiedad con respecto a eso, a veces tenemos la capacidad de entonces prolongar el estrés o de que el estrés se vuelva crónico. El otro problema que estamos particularmente enfrentando ahorita es que adicionalmente a la amenaza, que es una amenaza real que tenemos a nuestra salud, hay una serie de cambios al cual vamos a estar enfrentados que pueden generar estrés crónico. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes quieran mencionar ahí en la sección de comentarios qué tipo de estreses ustedes van a anticipar sentir en las próximas semanas, pero algunos ejemplos de gente que nos ha compartido es el estrés, por ejemplo, de tener que estar trabajando desde casa al mismo tiempo que uno está con los niños, de manejar las emociones de los niños, de pronto hay preocupaciones de las consecuencias económicas de la pandemia, entonces pueden haber estreses que se van a generar ya a más largo plazo y realmente nuestro cuerpo no está diseñado bien para tolerar el estrés crónico por mucho tiempo. Y ahí es cuando se pueden producir problemas de enfermedades o simplemente muchísima fatiga, o ya en el extremo se puede empezar a generar algunos problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad. Katy, ¿tú tienes algo que contribuir con eso o estamos bien? No, súper bien. La idea es justamente pensar que, reforzando lo que dices, que la ansiedad o la respuesta al miedo es una respuesta absolutamente natural y que es más allá los pensamientos que nosotros tenemos, lo que va a generar ya la respuesta del estrés o de la ansiedad, que ya dependiendo de cómo se maneja, ya pasa a ser disfuncional. Ujú, ujú. Sí, y por aquí alguien nos está mencionando también que uno de los estreses que anticipan, Norca, que nos está colaborando aquí también con los comentarios, es que el estrés, por ejemplo, de no tener la comunidad de apoyo que por la general necesitamos, en la parte que estamos hablando del distanciamiento social y cuando entremos, si algunos de los que vamos a estar acá nos llega la infección, tendremos que estar en cuarentenados. Entonces también vamos a tener un estrés que tiene que ver con la ruptura de los vínculos que por lo general nos dan apoyo. Entonces Norca nos está mencionando de, por ejemplo, no tener el acceso a ir a la iglesia, que es algo que nos puede generar estrés, no tener acceso, por ejemplo, a visitar los padres o abuelitos, los amigos y personas, por ejemplo, que viven solas. Todo esto es algo que también exactamente nos va a generar un poquito más del estrés que normalmente nosotros tenemos. Eso finalmente es perder un poco lo que son las redes de apoyo social, que es parte, digamos, como de las estrategias de afrontamiento al estrés justamente que cada persona ya tiene o cada persona ya maneja. Para algunos será más importante la estrategia de afrontamiento, por ejemplo, de apoyo familiar,
o de apoyo religioso o de apoyo social, y entonces es dependiendo precisamente del acceso a esas estrategias de afrontamiento al estrés, a esas, digamos, esos vínculos, como lo decías tú, Claudia, es justamente cómo la persona, digamos, se va a sentir en confianza o se va a sentir en tranquilidad de ir superando la situación de estrés o la situación de ansiedad, que en este caso sería justamente la. Exacto, eso es correcto. Porque sí, sabemos también por las investigaciones que la parte de percepción de apoyo de vínculos y de apoyo social es uno de los factores protectores del estrés. Entonces estamos en este momento un poco, digámoslo así, cojos, sin poder respaldarnos en esa parte, pero yo pienso que un poco ahora viene nuestra oportunidad de ser bien creativos y de buscar cómo podemos, si no de pronto contar con una cantidad de personas con las cuales nos podemos relacionar, de concentrarnos en cómo podemos las relaciones que tenemos más a mano, trabajar en ellas para que sean más significativas o, por ejemplo, traer la intención de estar más presente con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, conectarnos por teléfono, conectarnos por los medios de redes sociales, por WhatsApp. Entonces tenemos como una oportunidad ahora también de poner las cosas un poco más lentas en nuestra vida y ser un poco más intencional con el tipo de conexiones que queremos fortalecer y de las cuales nos queremos apoyar. Y me parece que también es importante entender que el estrés en sí no es algo negativo, el estrés es algo a lo cual debemos estar como respuesta, ¿verdad? Es un mecanismo de sobrevivencia, es con lo cual estamos equipados nosotros para poder sobrevivir. Y este mecanismo se va a activar siempre cuando hay cambios o eventos que nos hacen salir de nuestra zona de comodidad, de lo conocido, de lo predecible, que es la otra parte importante en esta situación, y es que ninguno de nosotros tenemos un modelo de lo que puede significar estar en la situación que estamos. Esto es algo completamente nuevo para todos, entonces va a haber una obligación a adaptarnos, pero también como cierto estrés que tenemos con respecto a esto que va a significar en el corto y en el largo plazo. El estrés no necesariamente siempre es una respuesta a un evento negativo. A veces uno puede sentir estrés con respecto a cosas positivas que pasan en la vida de uno. Por ejemplo, cuando va a nacer un hijo o cuando acaba de nacer un hijo, pueden haber niveles de estrés también grandes porque se requiere cierto tipo de adaptación. Entonces es algo que viene a protegernos y nos ayuda a adaptarnos, pero mientras que tengamos formas de manejarlo y de no prolongarlo más de lo debido, puede ser que nos podamos proteger mentalmente y físicamente. A ver, también yo quería hablar un poco de que cuando estamos bajo estrés es muy frecuente que nosotros recurramos en alguna parte de nuestro cerebro a saber qué cosas nos han ayudado en el pasado, por ejemplo, para enfrentar los nuevos retos. Y muchas veces esas cosas que en el pasado nos han servido vienen de una manera muy automática a ayudarnos. Entonces sabemos que hay un peligro, sabemos que hay algo que nos está estresando y enseguida esos mecanismos se vienen como reacciones automáticas. Algunas de esas cosas van a ser útiles y otras no, pero van a estar, por ejemplo, en el campo de la fuga, que quiere decir uno que trate de como engancharse en conductas evitativas. A veces lo que queremos hacer es entrar en una negación de lo que está pasando, no ver las noticias o no queremos salir de la casa, no queremos enfrentar un poco como la realidad. Eso podría ser un ejemplo de una conducta evitativa. Y otras personas lo que tienden es de pronto cuando están en peligro o bajo mucho estrés a sentir como rabia y a generar conductas un poco más agresivas. Esto viene también de nuestra parte evolutiva que recurre, digamos, a la agresión como forma de derrotar un enemigo o un predador. Y lo otro que a veces nos enfrentamos cuando estamos ya por fuera, digamos, de nuestro balance, de nuestra ventana de tolerancia, es que nos empezamos a sentir muy paralizados en nuestras formas de reaccionar. Entonces, por eso es importante tratar de hacer todo lo que podamos para mantenernos dentro de una zona de tolerancia para que podamos también responder de una manera positiva a los diferentes retos
que además de lo que estamos sintiendo, atravesando ahorita, vamos a tener retos en nuestra vida que van a ser normales, o sea, hay cosas que no van a desaparecer ahora, o sea, que tenemos que tener una buena ventana de tolerancia para poder triunfar. Y la idea de estos mecanismos de lucha o de parálisis es que podamos deshacernos del peligro y retornar a un cierto nivel de seguridad. Entonces ustedes, si ven documentales a veces de los animales en su hábitat salvaje, ustedes ven que cuando hay un predador o los mismos predadores cuando tienen oportunidad de ir a cazar, ellos despliegan una cantidad de fuerza y energía y todo lo que tienen para poder lograr su objetivo, pero apenas se escapa la presa o apenas ya ellos han comido, ellos retornan a una situación de balance. No es que las 24 horas del día ellos estén en lo mismo, ellos pueden pasar horas y horas en que solamente cuando se da el momento indicado van a haber una activación. Entonces eso es importante para nosotros saber que es algo a corto plazo. Una de las cosas que como seres humanos tenemos es que tenemos una capacidad de creativa muy grande que funciona para lo positivo y para lo negativo. Entonces, tenemos como seres humanos la capacidad de invocar constantemente memorias del pasado y adelantarnos a eventos del futuro que todavía no sabemos qué va a pasar. Y eso es muy importante durante el tiempo que vamos a estar enfrentados a la incertidumbre y es estar tratando de estar siempre en el momento presente y tratar de ver cómo podemos luchar o lidiar con la información que tenemos hoy, ¿verdad? Y Catherine nos va a hablar un poquito también de la importancia de entender esa información para planear y prepararnos para responder adecuadamente a esta amenaza, pero teniendo en cuenta de no activar nuestra mente en cierto tipo de pensamientos catastróficos que nos pueden llevar a sentirnos muy, muy ansiosos. En todo caso, en este sentido, el tipo de estrés que estamos lidiando ahorita, llamaríamos que es un estrés agudo, porque es un evento en particular que tiene principio y pues estamos esperando que tenga final. No vamos a saber cuándo es que eso va a disminuir un poco en términos de amenaza, puede que se vaya, que regrese, no sabemos, pero sabemos que es una situación muy específica con la que estamos lidiando ahorita. El estrés crónico es el que hemos hablado ya, que se prolonga por mucho tiempo, a diario, y que son los problemas que todos enfrentamos al día a día. Y el estrés traumático, que es cuando hay una situación que ya excede nuestra capacidad de poder responder y de alguna manera hay un poquito como de situación traumática ahorita, pero vamos a tratar por eso de ayudarnos a construir todos los recursos que podamos para poder sentir que podemos atravesar por esto sin que nos enfermemos ni mentalmente ni físicamente. En términos de la ansiedad, es importante, bueno, primero yo voy a parar a ver si hay algún tipo de pregunta que la pueden poner ahí abajito en donde dice preguntas y respuestas o Q&A, y voy a ver aquí en el chat que tengo una pregunta. Dice, otros tipos de estrés pueden ser para los pequeños negocios, quienes dependen de ventas o full comisiones. Por ejemplo, hay varios restaurantes, tiendas que han cerrado y los empleados se han quedado sin ingreso. El estrés que esto genera de no saber cómo pagar sus gastos. Completamente, eso es un estrés que en esta situación vamos a estar enfrentados muchísimos, especialmente la gente que no tiene empleo seguro y que son empleados por sí mismos o que tienen empleos que dependen de propinas, y mucha gente va a estar involucrada en eso y esperamos pues que tengamos mucha ayuda por medio de fundaciones y eso. Y en esto requiere un poco, o sea, viene la situación de aceptar que esto es algo que va a pasar y de tratar de uno de ser creativos de la manera que se pueda, de cómo podemos solucionar que está bajo nuestro control, ¿cierto? No sé, Catherine, si te parece que eso es lo importante acá, es determinar qué está bajo el control y qué no está bajo el control, y un poco lo que no está en control nos toca dejarlo ir, ¿no?
Sí, ahorita justamente que hablaba sobre lo que era el estrés agudo, que es un estrés como más puntual, en el caso específicamente, digamos, como de esta pandemia del coronavirus, puede derivar, y ojalá que no, en un estrés crónico, cuando justamente la persona va a comenzar a pensar o va a comenzar a ver, digamos, los efectos justamente, digamos, de la situación económica o de la situación, digamos, relacional, ¿sí? Que comienza a afectar y que comienza a ser, digamos, como una rumiación de pensamiento o una anticipación negativa constante de que qué va a pasar y cómo lo voy a resolver y cómo voy a pagar y si esto se cae y si me embargan o si me dan mal crédito, si me lo quitan, ¿sí? Todos esos, digamos, pensamientos o preguntas que llegan ansiosamente al cual en este momento no hay respuesta, es justamente mejor frenarlos, evadirlos, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero la idea es justamente que no se active o que no se incube un estrés crónico, que para hablar de un estrés crónico ya podemos pensar en que debe de ser de más de 4 semanas, en donde la persona realmente comienza a presentar unos síntomas significativos de ansiedad. Ujú, exactamente. Entonces, una estrategia que a mí me gusta mucho que se habla es del concepto de la segunda flecha. Digamos que ya estamos siendo heridos por una primera flecha, que es la situación que se nos está presentando y que tiene tantas ramificaciones para todos, pero por ejemplo, uno ponerse a preocuparse de cosas que no han llegado todavía o cosas que no están bajo nuestro control, es como si fuera una segunda flecha que viene a ahondar un poco la herida. Entonces, esa es la parte que tenemos como control. ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a nuestras propias conductas, con respecto a los hábitos de la mente y todo eso que nos puedan estar prolongando el estrés o haciendo que nos sintamos un poco más ansiosos, ¿no? En situaciones de peligro, todos recurrimos automáticamente a usar la estrategia que hemos aprendido muy bien en el pasado, que han sido exitosas. Entonces alguien nos hacía una pregunta de por qué creemos que se han acabado el papel higiénico y eso es algo que ha sido muy entretenido de los chistes y los memes y de todo. Y pues mi interpretación de esto es que lo único que tenemos como de plantilla, ¿verdad? Como de conocido es qué hacemos cuando nos tenemos que quedar en casa, qué hacemos cuando hay tormentas de nieve, qué hacemos cuando hay una situación amenazante y es enseguida irnos a abastecer de lo que necesitamos al mercado. Y en este caso, pues por alguna razón la gente siente que el papel higiénico, el agua, la leche y los huevos y el pan es lo importante. Y se han generado pues mucha crisis con la disponibilidad de alimentos y de cosas en los supermercados y realmente esto no es algo que vaya a ser afectado. Por ejemplo, ayer en las noticias estaban hablando de por qué la gente está yendo a comprar tanta agua. Si en ningún momento este virus va a contaminar las fuentes de agua, el agua no va a escasear, el agua del grifo va a seguir igual, o sea, no había que ir por eso, pero es un poco como, primero, una sensación de control, estoy haciendo algo, ¿cierto? Me da una sensación de control, y lo segundo es lo que en el pasado hemos necesitado hacer, entonces un poco como reacción automática vamos a hacer lo mismo. La otra que también es igual es el uso de las mascarillas, que también sabemos que al principio todo el mundo corrió a coger las mascarillas y esto es algo que no los va a proteger. Entonces es una de esas estrategias de manejo de ansiedad y de control que a veces la gente usa y que realmente en este caso puede poner en riesgo otras personas en la comunidad que sí la necesitan, como los profesionales de la salud o gente que esté inmunosuprimida, o también nos da una sensación de falsa protección. Entonces haga de cuenta, voy por mi mascarilla y yo salgo pensando que estoy protegida y lo que no me doy cuenta es que lo que tengo que protegerme es de tocar cosas, de lavarme las manos, que en última parte higiénica que necesitamos todos estar más conscientes es de la lavada de las manos. Entonces esto es un ejemplo de control. Entonces esa pregunta me parece que es muy importante de entender por qué puede ser. Y lo otro es entender que hay una conexión muy importante del cuerpo y de la mente.
y que tenemos que saber que cuando el cuerpo está quieto, cuando podemos un poco lograr que nuestro cuerpo esté tranquilo, la mente va a estar tranquila, ¿sí? Y cuando la mente está tranquila, el cuerpo también va a estar tranquilo. Entonces la mente y el cuerpo siempre están comunicándose el uno con el otro. Y lo digo así, pero en realidad la mente y el cuerpo es uno solo, no es algo que, no son dos partes que están en comunicación, es algo que es parte de una misma cosa. A veces nosotros vamos a tener más acceso a empezar a trabajar con la parte de nuestra mente para poder tranquilizar nuestro cuerpo y todas las reacciones fisiológicas, pero a veces cuando ya estamos como en una situación un poco más de pánico, lo que puede pasar es que no tengamos tanto acceso a la parte de nuestros pensamientos, a manejar nuestros pensamientos, sino que tenemos que empezar es con trabajar con nuestro cuerpo, principalmente con toda la parte de respiración. Y al final, de pronto quiero hacer como una demostración de dos técnicas que podemos usar, de usar nuestra respiración para poder calmar la mente y el cuerpo, especialmente para las personas que no han hecho eso nunca. Aquí en la parte del manejo de las emociones es aceptar que ya están aquí. Una de las cosas es que a veces hemos sido criados con mucho temor de reconocer las emociones que tenemos adentro. Hay emociones que son muy difíciles de permitirnos. Hay, por ejemplo, en la forma de que hemos sido criados o socializados, sobre todo los hombres, no se les da permiso de tener sentimientos o emociones, o se creen que las emociones son una señal de debilidad. Y en situaciones como esta es muy normal uno estar como si fuera en una montaña rusa de emociones. Uno puede estar sintiendo a veces mucho miedo, uno puede estar a veces sintiendo un poco tristeza de las partes de pérdida, como por ejemplo no tener nuestros vínculos, la posibilidad de ir a la iglesia, la posibilidad, miedo de que los niños no vayan a regresar nunca al colegio, de que vayamos a perder nuestros trabajos o nuestros ingresos. Hay gente que puede reaccionar, sentir rabia frente a no sentirse protegido, o sentir que sus necesidades no están siendo satisfechas de alguna manera. Y una de las cosas importantes de saber que con cualquier emoción que tengamos que sea intensa, es que las emociones siempre vienen y después se van si las dejamos fluir. Entonces podemos tener siempre cierto tipo como de aceptación y curiosidad con respecto a qué nos está diciendo esa emoción en ese momento, qué es el mensaje que nos trae. Y enseñarnos también a identificar las emociones con sensaciones físicas en el cuerpo que están asociadas con cada emoción. Y cuando estamos haciendo eso, eso es una forma de estar presentes en el momento y tolerar sentimientos que pueden ser un poco incómodos, y eso hace que esa ventana de tolerancia que estábamos hablando al principio se amplíe un poco, ¿no? Cuando uno está dispuesto a tomar una pausa y a decir, ok, yo estoy consciente en este momento de sentir una emoción, la cual se llama rabia. Entonces ahí estoy también utilizando una parte importante de mi cerebro. Estoy observando lo que está pasando y estoy creando como una pausa y un espacio desde el cual voy a poder responder de una manera que sea constructiva. Entonces eso es una estrategia importante para poder lidiar con los sentimientos intensos. Y eso es algo de lo que hemos llamado, que se llama la práctica de la atención consciente. En algunas partes le llaman mindfulness, práctica de mindfulness. Y es algo que simplemente es poder poner atención y observar de una manera intencional, sin juzgamiento, lo que está pasando en el momento. Y así poder uno decidir conscientemente las respuestas en vez de estar respondiendo de una manera automática. Y aquí le voy a hacer una pausa para revisar preguntas. Si alguien quiere poner preguntas, lo pueden poner en donde dice Q y A, o también en la parte de los comentarios. Si tienen alguna otra pregunta, antes de que pasemos a escuchar lo que Catherine nos va a hablar, que es mucho más centrado en toda la parte de cómo manejar los sentimientos, los pensamientos catastróficos. ¿A ti, antes, algo de lo que quieras agregar antes de que pasemos a tu parte?
No, no, es muy complemento de lo que vienes hablando y la verdad es la práctica del mindfulness es supremamente importante para justamente manejar, ¿sí? O trabajar con esa atención consciente todas esas emociones y los pensamientos que vienen, porque es una clave bastante importante para no incubar justamente un trastorno de ansiedad. Ujú, correcto. ¿Alguna pregunta o algo ahí? No, por ahora no veo ninguna pregunta, pero estamos pendientes. Aquí yo estoy pendiente del chat y de las preguntas, entonces cualquier cosa, si hay una pregunta, yo te aviso. Vale. ¿Qué quieres? ¿Necesitas que te pase las páginas? Sí, por favor, porque no sé, aquí hubo se cayó el internet y estoy desde mi dispositivo móvil, entonces, bueno. Bueno, está bien, eso es parte de la flexibilidad y de todo lo que vamos a estar enfrentados ahora y es mantener un poco de flexibilidad y no ser rígidos y de intentar siempre, en estos momentos no podemos aspirar a perfección en nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no vamos a ser ni los perfectos padres, ni los niños van a tener la perfecta educación, ni vamos a tener la posibilidad de desempeñarnos en el trabajo perfectamente, ni nada. Así que esto es una forma de demostrar flexibilidad. Así es, la tecnología no se ha terminado de inventar de todas maneras. Sí. Bueno, Bueno, me entonces, avisas y aquí te paso. Ajá. vale, gracias. Con respecto entonces a los pensamientos catastróficos, es importante entonces saber que justamente las personas que están, digamos, como muy asediadas con pensamientos catastróficos, pues tienden, digamos, como siempre a ver las consecuencias peores, las consecuencias negativas o espantosas en cualquier acontecimiento. Si se van a ir de viaje, entonces si de pronto nos chocamos o si de pronto entonces escasea el agua en la isla donde vayamos o si nos vamos en el avión y qué tal que haya una turbulencia bien horrible. Entonces siempre están, digamos, como anticipando o mirando hacia adelante justamente cualquier cosa que puede salir mal, que pueda, digamos, generar una perturbación emocional o que vaya a ir en contra de los planes. Esto usualmente se presenta en personas que tienen una tendencia a ser muy ansiosa, pero en términos generales también se puede presentar en cualquier persona que, digamos, pueda hacer una lectura de una situación que está ocurriendo, como en este caso, digamos, el tema del coronavirus, de qué entonces es lo que nos puede afectar, cómo nos vamos a mover, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Dale, claro. Eh, Tendemos a reaccionar a cierta dosis de miedo, ¿sí? Con aprensión ante lo nuevo, ante lo incierto, es absolutamente natural, pero realmente cuando esos pequeños cúmulos de miedo, cuando esos pequeños puntos de temor se convierten justamente en un pensamiento catastrófico sin límite, ahí es donde precisamente vienen a incubarse los trastornos de ansiedad. ¿Sí? En este momento, como decía Claudia hace un rato, pues tenemos un estrés agudo, que es un estrés puntual. Es agudo porque es, digamos, esperable, que es por corto tiempo, pero para las personas que piensan desde ya o que están comenzando a anticipar, digamos, una consecuencia negativa, sobre todo, por ejemplo, en términos financieros, digámoslo, que es como lo más apremiante en este momento, puede derivar en un estrés crónico si no encuentra a corto plazo una solución a la situación y si además justamente comienza a incubar esa rumiación de pensamiento, es decir, que todo el tiempo esté piense y piense y piense alrededor de la misma preocupación, pero sin generar alternativas de solución, que esa es una de las claves también que tenemos que tener en cuenta y es cuáles son las estrategias con las que voy a afrontar la situación o las alternativas para solucionar el problema, que usualmente cuando se presentan los pensamientos catastróficos no se dan, sino que simplemente se está pensando solo y única y exclusivamente alrededor del problema, no de la solución. Pasamos. Las personas con pensamientos catastróficos están llenas de malos presentimientos y normalmente la premisa que uno puede encontrar es ¿y qué tal si? ¿Y si de pronto qué? ¿Sí? Todo el tiempo se está, digamos, pensando alrededor de ¿y si esto pasa? La premisa justamente es ¿y si entonces? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a actuar?
y si a todos nos da, y si ya no hay entonces mascarillas, o si ya no hay ventiladores y caigo enfermo, los ventiladores pues de respirador, ¿no? De hospital. Si ya entonces se acaba el gel antibacterial, entonces ¿con qué me voy a desinfectar? Entonces todo el tiempo es el easy y qué pasa si, ¿sí? En el caso de los ejemplos o de las comentarios que ahorita hacían con respecto, digamos, a los pequeños productores o a las personas que están pendientes, digamos, o que viven realmente, digamos, como de las propinas o de las comisiones. ¿Qué pasa entonces si no voy a trabajar? Entonces, ¿qué pasa si no voy a ganar comisiones? ¿Qué pasa si no le puedo pagar al banco? ¿Qué pasa si no puedo entonces tener suficiente dinero para mercar? ¿Sí? Entonces, pero no se están buscando las estrategias de afrontamiento, las situaciones para solucionar el problema, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué pasa si no tengo con qué mercar? Bueno, hay alternativas, todos los condados han presentado soluciones precisamente al acceso a la comida, hay carros de comida, por lo menos que yo sepa, en el condado de Loudoun, en Sterling, hay, reparten en las escuelas. Aquí en DC también están proveyendo de recursos alimentarios a la población. Entonces es como pensar realmente más en qué y sí, qué va a pasar, es pensar, digamos, como en la solución. Pasa. Los pensamientos no son un problema independiente, están asociados justamente como a estados de ansiedad y depresión mucho más profundos, es decir, cuando aparecen pensamientos catastróficos, hay que evaluar si la persona previamente ha tenido ya un cuadro de ansiedad o un cuadro de depresión, ¿sí? Normalmente, cuando no es un estrés agudo, puntual, como en este momento, que es por algo que todo, digamos que a todos nos concierne, sino que es una preocupación aislada, es una preocupación de esa persona y no más, entonces habría que pensar y evaluar si esta persona no tiene, digamos, previamente un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión que le hace tener justamente esos pensamientos catastróficos, ¿no? Esa es una de las características que habría que evaluar. Pero en este caso puntual, digamos que es más común que si tenemos estos pensamientos catastróficos y no los sabemos manejar por el estrés agudo que tenemos y se convierte en un estrés crónico, entonces vamos a desarrollar justamente un problema de ansiedad o un problema de depresión más adelante. Eh, todos tenemos pensamientos catastróficos, todos tenemos, como les digo yo a mis clientes, todos tenemos la loca de la casa, ¿sí? Todos tenemos pensamientos locos, pensamientos catastróficos, pensamientos absurdos. Todos nos hemos imaginado alguna vez en la vida al hijo, al papá, a la mamá o a nosotros mismos metidos en el ataúd, o que si nos estrellamos el carro, que si pasamos la calle y nos pisaron, o que si de pronto nos enfermamos, o que tal, y si de pronto tal cosa, ¿sí? Todos tenemos ese tipo de pensamientos, pero la diferencia para incubar un trastorno de ansiedad estaría en la regularidad de ese pensamiento, en los razonamientos que yo tengo que hacer justo frente a ese pensamiento y en la obstinación que yo doy o la recurrencia que yo doy a ese pensamiento, ¿sí? Eh, por decir algo, una cosa es yo ocasionalmente pensar qué tal que yo caiga por las escalas, ¿sí? ¿Cómo sería? Y entonces imaginarme y todo el drama y qué sé yo. Pero otra cosa distinta es tener ese pensamiento recurrente, constante, todo el tiempo, que puede derivar inclusive en una fobia a subir o bajar escalas específicamente, ¿sí? O tener yo, digamos, un pensamiento constante de si voy manejando y me choco y qué tal que de pronto, no sé, pierda la conciencia en algún momento y entonces me choco y pueda entonces comenzar a desarrollar justamente un estrés crónico al tráfico, a ir en un carro, a ir en un bus o a ir inclusive en el metro o cualquier sistema de transporte, ¿cierto? Entonces lo que hay que pensar es en qué regularidad tengo yo con respecto a ese pensamiento que me hace sentir ansioso, que me hace sentir incómodo o con miedo, cuál es el razonamiento que yo le puedo dar, es decir, cuál es la evidencia
que me puede a mí demostrar que eso puede ser posible que pase o no, que ahí es donde está también uno de los aspectos importantes del manejo del pensamiento catastrófico. Pasa, claro. Por ejemplo, nosotros podemos, digamos, sí, ir al zoológico y ser atacados por un león. Eso está dentro de las probabilidades. Pero realmente, ¿qué tanta probabilidad hay de que eso sí realmente pueda suceder? Pues realmente son minúsculas, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por algo que realmente no va a pasar o que no necesariamente va a pasar o que la probabilidad de que ocurra realmente es tan improbable? Eh, eh, podemos caernos, sí, podemos montarnos en un avión, el avión se puede caer, pero la probabilidad de ocurrencia con respecto a la cantidad de aviones que están en el aire a X determinada hora, pues realmente la probabilidad es muy poca. Entonces, lo que hay que hacer es justamente tener el pensamiento de tener, ser consciente, muy consciente del pensamiento, y así como Claudia lo decía ahora, tener, digamos, como esa conciencia de qué es lo que me está generando el malestar emocional o la ansiedad y analizar el pensamiento, ¿sí? Porque realmente el análisis del pensamiento es lo que me va a permitir a mí mirar qué tan probable o qué tan real o qué tan, digamos, adecuado o inadecuado es el pensamiento que yo pueda tener en ese momento. Pasa aquí. Sí, algo que te iba a decir es que en esto del coronavirus es importante lo que tú nos estás diciendo, que es la diferencia entre posibilidad y probabilidad, y también de la importancia de uno asegurarse que sabe ¿cómo se llama? Facts, Los hechos. los hechos, ¿cierto? Que uno está sabiendo de qué fuentes de información son confiables en las cuales yo puedo entender lo que está pasando, porque un poco con lo de la prensa más sensacionalista y sobre todo ahora en las noticias, estamos escuchando un poco más de cuántos muertos, de quiénes están contagiados, pero no estamos escuchando que la gran mayoría, de hecho, son personas que se recuperan, a no ser de que tú estés, digamos, dentro de los grupos que están vulnerables, que obviamente corresponde a otro tipo de nivel de ansiedad y de miedo, pero de saber que sí, es posible que nos contagiemos, sí, pero las probabilidades son, no sé, dependiendo de las estadísticas que estén manejando ahorita los que saben del asunto. Entonces es importante saber eso y estar seguros que tenemos acceso como a la información confiable. Sí, pasa, claro. El punto es que el pensamiento catastrófico que se dimensiona, ¿sí? Es justamente lo que lleva a generar el trastorno de ansiedad. No es pensar, no, esto no me va a pasar a mí, ¿sí? No es pensar, no, yo soy inmune a que me dé coronavirus, no. Es pensar en que sí, hay que prevenir, hay que tener, digamos, como uno, hay que seguir los consejos, las recomendaciones de limpieza, de aseo, de cuidado, de estar a distancia, de cero abrazos, cero saludos de mano por ahora, de no estar justamente, digamos, en reuniones, de no estar expuestos, ¿sí? Que eso minimiza muchísimo el riesgo, pero justamente también hay que pensar es sobre la probabilidad de ocurrencia y sobre la reiteración de peligro. Es decir, si hay un peligro inminente, sí puede haber, pero si yo sigo todos los consejos, pues por un lado minimizo, ¿sí? Y por otro lado, pues bien, lo que tú decías, sí puede haber, digamos, una enfermedad, pero también es curable. Entonces hay un filtro hacia lo negativo cuando yo tengo justamente una tendencia a desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, en este caso, el filtro hacia lo negativo, el filtro hacia la ansiedad sería es todas las muertes que hay, pero no todas las personas que se recuperan. Cuando yo tengo un filtro también para la depresión, digamos, estoy mirando constantemente, no sé, depende de cuál es el motivo de la depresión, digamos una ruptura de relación de pareja, entonces estoy mirando si el que salió llorando, o la novela, o pongo justamente el disco, me llama la atención la canción que está hablando de la ruptura, pero no estoy escuchando la canción que habla sobre pasar rico y sobre disfrutar de los amigos. Entonces, no, las personas siempre tenemos un filtro
que nos lleva a, digamos, a absorber o a recoger la información que tiende a confirmarnos lo que estamos pensando. ¿Sí? En este caso, justamente serían las noticias de los fallecimientos o del número de contaminados, pero no del número de personas que se recuperan o del número de personas que han logrado mantenerse aún en una zona de alta contaminación, mantenerse justamente sin el virus por las precauciones precisamente pues, de salud y de limpieza. Pasa la clave. Hay una Entonces, pregunta que tenemos en Facebook, Katy, dice, ¿qué sugieren cuando ya está el estrés normal, siendo que aún no estamos aquí en Virginia en un nivel medio? Entonces lo ideal es no estar viendo tanta noticia, sino una vez al día o seguir las cosas minuto a minuto. no, realmente es lo que es aconsejable es no ver tantas noticias todo el tiempo, una suficiente dosis de información y la información más verídica posible, de las fuentes más confiables posibles, porque igual también sabemos que infortunadamente hay personas que se aprovechan y les gusta generar, digamos, como el caos. Han circulado muchísimos videos, inclusive falsos, hasta del doctor Patarroyo, pues que muchos de nosotros lo conocemos, un médico investigador muy famoso colombiano, que sale la imagen de él con una voz que no es la de él y que además pues diciendo unas barbaridades y unas cosas pues que nada tienen que ver justamente con lo que son digamos los hechos del coronavirus, ¿no? Entonces hay que ir a fuentes confiables, pero además hay que dosificar muchísimo ese tipo de información. No hay que estar todo el tiempo pendiente, casi que minuto a minuto o cada media hora revisando. No, suficiente que revisen en una hora en la mañana, en una hora en la tarde y estar, digamos, más pendientes como de más bien las recomendaciones, las cosas buenas por hacer, las estrategias que nos pueden favorecer salir adelante, más que la noticia específica del porcentaje, si subió, si bajó, si está mucho más grave. No, con que se informen una o dos veces al día es suficiente y de fuentes muy confiables, por favor. Listo. Y especialmente también tratar de suspender la mirada de las noticias por más tentador que sea antes de ir a dormir, porque eso puede no sé, una hora antes de dormir o algo así, porque eso puede afectar, que nos empiecen a afectar el sueño. Muchas de las personas que se estaban registrando para el webinar hoy nos estaban diciendo que estaban muy nerviosas y que no estaban pudiendo dormir. Y eso es algo que a veces que sabemos que está dentro de nuestro control, poder un poco proteger nuestro momento de descanso y nuestro sueño, poniendo límites a ver estas noticias antes de acostarnos a dormir. Sí, pasa la clave. Eso justamente es parte de eso que sigue y es el cerebro o la mente, cuando se acostumbra mucho a una idea, justamente, digamos, la da por hecho, ¿sí? Entonces, cuando se repite y se repite la idea, aunque sea absolutamente absurda, la mente la coge como verdadera y la toma la sensación como de que realmente es muy probable su ocurrencia. Lo mismo ocurre cuando uno está escuchando constantemente la noticia, ¿cierto? Por eso no es tan bueno realmente estar todo el tiempo pendiente y todo el tiempo metido, además pues porque la fuente de estrés constante se está activando y no hay forma de distraer la mente y el cuerpo y el alma con otras cosas. Entonces, no hay que estar, digamos, como metido todo el tiempo en eso. Entonces, cuando la persona está constantemente anticipando catastróficamente algo y está con, todo el tiempo, digamos, con la mente ahí, lo que se conoce como rumiación de pensamiento, la conciencia o la mente comienza justamente a creerlo tanto, ¿sí? Que ya lo da por hecho, que ya lo da, digamos, como una situación que es altamente probable o que ya inclusive lo puede tomar como una evidencia. Es como lo pienso, entonces es cierto, y no es así, ¿sí? Esa es una distorsión de pensamiento que es muy frecuente cuando se presentan trastornos de ansiedad y en el hecho de pensar, no, es que como yo lo pienso y además me estoy sintiendo ansioso, es que realmente algo muy malo está ocurriendo, cuando realmente es un truco mental o es una jugada mental en donde la mente lo que hace es acostumbrarse mucho al pensamiento y ese pensamiento reiterativo pues genera obviamente la reacción natural de estrés en el cuerpo, pero se hace la inversión, como entonces también lo estoy sintiendo, debe ser que es real. Pasa la clave.
Una cosa que se habla mucho aquí es de la diferencia entre lo que es un pensamiento real o un pensamiento cierto. O sea, nuestros pensamientos todos son reales, pero no son todos ciertos. Entonces es como una diferencia importante, ¿verdad? O sea, el pensamiento es real porque lo tengo, lo puedo ver o notar o escuchar, pero no quiere decir que mis pensamientos sean ciertos o no son ciertos al 100%. Entonces tenemos que ser como un poquito como discutir con ese pensamiento para ver qué otras posibilidades puede haber o qué explicaciones o qué otras perspectivas. Exacto, pásala, claro. Ya te paso. Entonces, justamente lo que son los medios de comunicación es lo que nos va a llevar a sobreestimar la probabilidad de que esta situación que está ocurriendo realmente es una situación catastrófica y grave. Sí hay que cuidarnos, sí hay que tener todas las precauciones que nos han dicho, por eso justamente es también, por favor no salga, evite, siga la cuarentena, pero no es una situación catastrófica en el sentido que es un riesgo absolutamente inminente para la vida. ¿Sí? Entonces hay que cuidarse, sí, pero tampoco hay que estar todo el tiempo pensando en que realmente sí, todos vamos a morir o parte de mi familia va a morir o yo voy a morir, porque finalmente es el pensamiento catastrófico que infortunadamente está rondando hoy en día. Pasan acá. Entonces, ese pensamiento recurrente, para redondear, es cuanto más se piensa algo, más vuelve a la mente, ¿sí? Es decir, el pensamiento se acostumbra, es como si el pensamiento fuera una mula o un animal de carga y en la mente, ¿sí? O el cerebro, pues, digamos, como el camino. Si uno coge el animal de carga y lo pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa, en el camino se va haciendo una zanja, se va formando una zanja, ¿sí? En el cerebro ocurre algo similar, obviamente no hay una zanja, pero sí hay una fuerza de conexión neuronal. Entonces, mientras más se piensa algo, más vuelve a la mente porque la fuerza de conexión del mismo pensamiento hace que se reitere el pensamiento y una y otra vez. Entonces, como quedan fijados esos pensamientos y se repiten constantemente, pese a que evidentemente es un autoengaño o que evidentemente, digamos, es una sobreestimación de la situación, se dan como válidos, se dan como verdaderos y constantemente están apareciendo por la fuerza de la conexión neuronal que yo misma estoy generando en ellos al pensar y pensar y pensar reiteradamente y no cuestionarlos, que es parte de lo que deberíamos comenzar a hacer. Dale, claro. Entonces, todos los seres humanos durante la vida pasamos por una situación catastrófica de cualquier manera, la muerte de un ser querido, un accidente, una quiebra económica, la pérdida del empleo, la pérdida de una relación de pareja, todas esas son situaciones catastróficas, pero finalmente es qué es lo que podemos manejar, ¿sí? Que era lo que Claudia decía, no quedarnos con lo que no podemos manejar, sino solo quedarnos con lo que está bajo nuestro control. Es la incertidumbre definitivamente es lo que nosotros no podemos manejar, ¿sí? Entonces si terminé con mi pareja y entonces no voy a volver con él, ya se va a conseguir otra, ya yo me voy a quedar solo el resto de la vida. No, o sea, solo el resto de la vida es algo que yo no puedo controlar, ¿sí? Es algo que yo no puedo manejar, es algo que yo no sé, ¿sí? Probablemente no, las cosas pasan y uno vuelve y se enamora, suponiendo, pero yo no puedo controlar que el otro, por ejemplo, se enamore, entonces, ¿para qué me voy a preocupar si el otro ya consiguió pareja o no consiguió pareja? ¿Sí? En este caso del coronavirus, aterrizando un poquito más a lo de la charla el día de hoy es, ¿qué no puedo controlar yo? ¿Sí? Es si justamente las estadísticas suben, si justamente, digamos, los hospitales están colapsados. Esas preocupaciones yo no las puedo controlar. Puedo colaborar para que eso no se dé, ¿sí? En alto grado, afortunadamente, y es en la medida en que yo sigo las instrucciones, en que yo cumplo la cuarentena, en que yo no agoto los pasabocas, los tapabocas que se necesitan, en que yo no agoto el alcohol que se necesita, entonces estoy ayudando justamente a eso, pero no tengo yo que tener un pensamiento que no puedo controlar, ¿sí?
¿Qué puedo controlar yo? Mi seguridad, la seguridad de mi familia, el lavarme las manos constantemente, el no estar en reuniones, el no estar cerca a personas que están tosiendo, taparme la boca si yo toso, ¿sí? Eso es lo que puedo controlar. Yo no puedo controlar más allá de eso, pero eso es más que suficiente. Y eso es justamente la estrategia de afrontamiento que tendríamos que tener en este momento para poder resolver la ansiedad, ¿sí? Dale, Clau. Eh, realmente lo que todos tenemos en el fondo que nos da miedo es la extrema vulnerabilidad, ¿sí? Y es la sensación de entonces tener una situación con la cual definitivamente no vamos a poder lidiar, una situación con la cual definitivamente va a ser catastrófico para nosotros, una situación que definitivamente va a ser devastadora para nuestro futuro, ¿sí? Y eso es justamente lo que sería el pensamiento o la condición del pensamiento catastrófico. Pero todas las situaciones son susceptibles de ser abordadas y superadas, ¿sí? No necesariamente en un 100%, pero sí en un grado significativo de superación, ¿sí? Dale, Clau. Este pensamiento de extrema vulnerabilidad, entonces, lleva a que cuando se va incubando la ansiedad o lo que sería, digamos, el estrés crónico, tienden a aparecer entonces estos pensamientos que tienen unas características importantes. Primero es que acceden a tu conciencia involuntariamente, o sea, llegan porque sí, no, yo no lo puedo controlar, ¿sí? Tienen un profundo pesimismo, una característica de pesimismo, de catástrofe, son contraproducentes porque realmente no solucionan, sino que antes empeoran el problema y normalmente representan una distorsión de las situaciones, es decir, agrandan la situación, catastrofizan la situación, no son usualmente realistas, sino que son sí, agrandadas o son infladas, digamos, esos pensamientos y esos temores. Entonces, con esas cuatro características es justamente cómo se incuba la ansiedad, cómo comienzan a aparecer el estrés crónico o cualquiera de los otros trastornos de ansiedad que ya estamos hablando, pues digamos, de enfermedades mentales relacionadas con la ansiedad. Pasa, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Es tomar una pausa y evaluarlos, pasarles un filtro de realidad. Es decir, ¿qué tan real o qué tan probable es realmente que ocurra esto X que yo estoy pensando? Y eso X que yo estoy pensando con toda seguridad está sobredimensionado. Puede que haya un cierto grado de realidad de que pueda ocurrir, en este caso el coronavirus, ¿sí? Pero entonces es qué tanto realmente estoy yo catastrofizando el hecho de que, por ejemplo, si me enfermo o qué tan rápido me enfermo o cuáles van a ser las consecuencias si me enfermo. Entonces, lo que hay que hacer es frenar el pensamiento, pasarlos por el filtro de realidad, es decir, miremos yo en qué grado de salud estoy, en qué grado de vulnerabilidad me encuentro con respecto a mis pulmones, a mi salud, qué tendría que hacer, cuáles son los recursos médicos, hospitalarios, etcétera, a los que puedo acceder, qué tan bien me alimento, ¿sí? Etcétera. Entonces hay que frenar, hay que pensar es realmente cuáles son las evidencias que yo tengo para pensar esto que estoy pensando, ¿sí? Es lo que yo llamo cuando trabajo con adolescentes, es jugar al pensamiento detective. Ese pensamiento detective me lleva a mí a identificar cuáles realmente son las evidencias que tengo yo para apoyar este pensamiento. Pasa acá. Entonces nos viene a ver también, mirar cuáles son las posibles respuestas, ¿sí? Que puedo tener frente a esos peligros que puedo yo justamente tener. Y una de las primeras respuestas de afrontamiento al estrés es justamente la prevención, que es lo que las autoridades y lo que las personas el personal de la salud nos vienen reiterando todo el tiempo es prevenga, ¿sí? Prevenga, lávese las manos, cuídese, no se acerque mucho a las personas, tome distancia, no vaya a reuniones, no salga a la calle si no es necesario, tápese la boca cuando vaya a toser,
no comparta alimentos, no se salude de mano. Hay otro tipo de situaciones o de saludos que uno puede tener, el saludo de codo, el saludo de pie, el saludo de mano de lejos, etcétera. Entonces, realmente la prevención es parte, digamos, como del control y de el evitar que se vaya a incubar justamente un trastorno por estrés. No sé, Clau, si hay más preguntas, si hay algo que haya Sí, que agregar. una pregunta que nos salió ayer en el grupo que teníamos ayer y que también nos está haciendo hoy Gilda, y es con respecto al estrés que sienten todas las personas que van a atravesar por la situación económica de perder sus trabajos y todo eso, que es un poco una pregunta que tuvimos ya aquí, y pues me gustaría saber tu opinión, pero de la parte mía, yo pienso que hay algo que decían ayer, cómo asegurarnos de lo que no estamos pensando es catástrofe si esto es una catástrofe. Y en cierta manera es reconocer, sí, o sea, la situación es difícil y, por ejemplo, si nos llegáramos a quedar sin empleo o sin ingresos, eso es una situación catastrófica, ¿verdad? Entonces estamos aceptando que hay una situación que es muy difícil, y vamos a estar con estrés y digamos que el estrés va a ser una respuesta de adaptación a una situación que es difícil y que es precaria, ¿verdad? Que nos va a movilizar a tratar de pensar cómo podemos solucionar un problema desde que esté en nuestro alcance. Esto nos va a enfrentar a una situación de aceptación de nuestra humildad un poco, de que hay cosas que no vamos a poder hacer y que hay formas de que vamos a tener que recurrir a ser creativos, recursivos, a pedir ayuda, si, lo que tú estabas mencionando, que ya hay unos recursos en algunos condados, de que el gobierno está preparando algunas formas de estímulo económico, de cheques, no sabemos, cada país va a responder de maneras diferentes, pero de saber que no estamos solos en esta situación, de que de alguna manera ojalá vaya a haber ayuda, la ayuda seguramente no va a ser suficiente para nadie, pero de alguna manera es un problema que tenemos que aceptar y que lo importante es que que tenemos que usar ese estrés para movilizar algún tipo de respuesta, ¿cierto? Si el estrés es muy alto y empezamos a tener pensamientos catastróficos con respecto que exageran el nivel de estrés, puede que lleguemos a sentirnos paralizados con respecto a las decisiones difíciles que hay que tomar. Entonces es importante saber que es una realidad que puede llegar a ser catastrófica y aceptarlo con todo lo que tiene y saber que el estrés que vamos a sentir nos va a proporcionar las herramientas que necesitamos para poder solucionar el problema y ya de cada uno dependiendo qué recursos tenemos, qué tipos de ayudas vamos a tener, qué restricciones de presupuesto, y las consecuencias de eso, que puede ser que va a ser un estrés que va a durar por mucho más tiempo, incluso mucho más después de que lo de la pandemia se haya ido. Así que es algo bien difícil y no hay cómo evitarlo realmente. No sé si tú tienes... Sí, lo importante es que el estrés no genere parálisis, sino que realmente el estrés lo que genere es a movilizar, y más si estoy justamente anticipando que yo estoy en una situación, digamos, de vulnerabilidad frente a esa situación económica o frente al ingreso económico, entonces es cómo me puedo preparar yo, ¿sí? En esa prevención, cómo me puedo preparar yo para que sea el menor impacto posible, ¿sí? ¿Qué recursos puedo buscar? ¿Qué ayuda puedo buscar? Pero además también no solamente eso, sino, digamos, no catastrofizarlo mucho, sino esperar también, no quedarme esperando, sino obviamente buscar yo los recursos, pero también esperar qué otras cosas pueden aparecer justamente del gobierno, justamente de los estados, de los condados, ¿sí? Que pueda yo, digamos, aliviar o que puedan ayudarme, digamos, como a sopesar esa situación. Porque pues, afortunadamente, y es conocido que aquí cuando hay una situación de catástrofe económica inminente, pues digamos que los recursos hacia ayudar, ¿sí? A que las personas
o los negocios, digamos, no cierren del todo o a que no quiebren o a ayudar, digamos, como a que las situaciones se puedan superar. Afortunadamente, en este país se da. Tendríamos de todas maneras no solamente que esperar eso, sino también no se paralicen, vayan buscando. Si ustedes creen que están en esa situación o en ese grupo de vulnerabilidad, hay que ir pensando en cómo lo puedo manejar. ¿Sí? Exacto. También hay un concepto que a veces manejamos que se llama el crecimiento postraumático, y es que este tipo de situaciones a veces nos llevan a descubrir cierto tipo de recursos individuales y colectivos que tenemos, cosas buenas, creatividad, nuevos productos, nuevas empresas, nuevos servicios pueden salir de situaciones de esta manera, no van a estar disponibles para todos, pero saber que puede que haya recursos individuales y colectivos que no hemos explorado que pueden salir de eso, ¿no? Pero lo que tú dices, prepararnos en la medida de lo posible para las personas que vayamos a estar afectadas en la parte de los ingresos. Perfecto. Y también esto aplica para las personas que en algún momento salgan contagiadas, ¿no? No podemos ignorar que no todos vamos a poder esquivar este virus y que algunos vamos a enfermarnos. Esperamos todos nos podemos recuperar la mayor, pero hay personas que van a estar afectadas y eso va a ser un estrés que va a llegar en el momento en que vaya a llegar. Y Sí, tendrán ¿para qué que... preocuparme ansiosamente o anticipadamente por eso? Simplemente es ocúpese de la prevención, pero no se preocupe antes de que la situación llegue, porque finalmente usted no sabe si se va a enfermar o no se va a enfermar, esperemos que no, pero no se preocupe ociosamente frente al tema. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? No, lo otro que quería, pues en términos de que ya hemos hablado un poco ya de todo esto, es acordarnos de permanecer, que es lo que acabas de decir precisamente, de tratarnos de mantener en la medida de lo posible en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, estamos ahorita en esta presentación y si ustedes toman un momento para observar qué tantas cosas simultáneamente están haciendo ahorita, seguramente que están chequeando otra cosa, están trabajando, están en medio de conversación, algunos estarán viendo televisión, o sea, todas las cosas que ustedes simultáneamente pueden hacer, estar haciendo ahorita en ese momento. ¿Y qué pasaría si ustedes, por ejemplo, tienen la intención solamente de estar escuchando esta charla o mirando ¿cómo se llama? Los PowerPoints, los slides que le estamos mostrando? Y eso es una forma de que la atención esté solamente en lo que podemos estar controlando, que es el aquí y el ahora. Y es una forma de reducir el estrés. Cuando estamos prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo, no estamos no estamos presentes, y esto es algo que también nos puede generar un poco de carga de estrés. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita también es una muy buena oportunidad para practicar esta habilidad de estar presentes para lo que está pasando hoy, ¿cierto? No sabemos realmente, no tenemos ni idea qué va a pasar mañana. Así que es una oportunidad que tenemos para realmente estar presentes con nuestra familia, con nuestros amigos, con la preocupación de hoy y de las cosas que hoy puedo tomar decisiones, que hoy puedo planear, que hoy puedo preparar. Y esto es algo que va a ser importante para poder manejar el estrés. Y la parte del red de apoyo, de la social de apoyo, que habíamos hablado también al principio, que es una pérdida que podemos sentir y que nos genera estrés, pero también de cómo puedo crear situaciones en las cuales siento que me puedo apoyar en otros, que me puedo apoyar en mi familia, que me puedo apoyar en mis amigos, hemos quejado tanto en los últimos años de cómo nos distanciamos con lo de las redes sociales, pero de pronto esto es una oportunidad para ver cómo podemos usar las redes sociales para generar más conectividad con otros, para contribuir al bien común y y para poder profundizar nuestras relaciones personales. Y la parte de autorregulación, que es tomar responsabilidad por lo que podemos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia ansiedad. La ansiedad y el miedo y el pánico son contagiosos también, ¿verdad? Si estamos hablando un poco como de todo esto de la forma como nos podemos
afectar los unos a los otros, no solamente con el virus, sino que el pánico puede ser algo también que nos contagiamos. Entonces, tener la responsabilidad es sobre todo, por ejemplo, como padres de familia, de que tenemos que poder manejar nuestra ansiedad y nuestro estrés para que nuestros hijos tampoco tengan unos niveles de ansiedad y estrés muy grandes, o las personas que, por ejemplo, tengan a cargo equipos de trabajo, incluso los mismos empresarios que tienen que ser líderes en estos momentos frente a sus equipos de trabajo, tienen que permanecer o podrían trabajar con respecto a sus habilidades de autorregulación para poder eh, transmitir confianza y tranquilidad a las personas que puedan. Eso es muy importante. Ujú. Eh, lo otro es que podemos usar mucho es la respiración para poder tranquilizarnos. La respiración es siempre algo que hemos sabido desde la época de los abuelitos o muchos antes, que a uno le dicen, pero respire, mijita. Y es algo que tenemos a nuestra disposición, está con nosotros donde quiera que vayamos. Y hay muchas técnicas de respiración que ustedes pueden investigar incluso en YouTube que les muestra y son basadas en la práctica de la yoga, la mayoría. Pero lo más importante es saber que cuando estemos notando cierto tipo de energía ansiosa, podemos tratar de hacer una pausa, cerrar los ojos y enfocarnos en inhalar, por ejemplo, a un conteo de 4, hacer una pausa, después exhalar para un conteo de 4, hacer una pausa, inhalar, eso es una forma y hacer varios ciclos de esos hasta que digamos que tengamos la oportunidad de que el sistema nervioso eh, se calme un poquito. O también de, por ejemplo, hacer inhalaciones a un conteo de 4 y exhalaciones a un conteo de 7. Entonces, la exhalación es algo de la respiración que ayuda un poco a que el sistema que se llama parasimpatético, que es el que nos hace volver como a la relajación, se active. Y como les digo, hay muchísimos tutorials en YouTube que nos puede ayudar para prácticas de relajación a través de la respiración o también las prácticas de meditación que son enfocadas en la respiración. Y lo único que uno tiene que hacer ahí realmente es poder encontrar un momento de quietud en donde estamos sentados y donde vamos a poder prestar atención solo a la forma como respiramos, sin querer cambiarla, sin querer controlarla, sin juzgar lo que estamos haciendo y solamente notando el aire que entra, el aire que sale. La mente naturalmente va a crear pensamientos en ese momento y lo que vamos a hacer es notar los pensamientos y vamos a traer la atención de nuevo a la respiración por 1 minuto o 2 y eso lo podemos hacer por 3 minutos, 3 veces al día y eso nos va a ayudar muchísimo a regular también los niveles de estrés del sistema nervioso central. Hay una pregunta también que alguien tenía con respecto a la parte de cómo podría afectar la parte sexual, este estrés. Y es importante saber que durante momentos de cuarentena, lo que sabemos por situaciones pasadas, es que hay una tendencia a aumentar el abuso de sustancias. Y el abuso, todas las actividades y las cosas que en la vida diaria nosotros hacemos como para distraernos o para evitar o para adormecer sentimientos de ansiedad, va a haber una tendencia, que son mal adaptativos y van a haber una tendencia a veces a eso. O sea, que si usted tiene problemitas un poquito con el alcohol o con mirar mucha televisión o con la comida o con usar el sexo como forma de descargar ansiedad, puede haber una tendencia a que esas conductas o esos problemas se exacerben un poquito. Lo mismo con la ansiedad, lo mismo si uno está, por ejemplo, en conflictos de relaciones, puede que a veces vaya a ser un reto que estemos enfrentando en estos días con tanta convivencia con nuestra familia, por más de que los queramos, seguramente va a haber momentos en que vaya a haber un incremento en el conflicto de las familias. Entonces, simplemente estar también preparados para saber que si yo normalmente cuando estoy estresado me pongo de mal genio, se me acaba la paciencia,
ese tipo de cosas va a tener una tendencia también a aparecer mucho más intensamente en estos días. Entonces, es un poco como prepararnos, ¿no? Conocernos nosotros mismos y saber cuáles son las formas en que normalmente nosotros usamos para manejar nuestra ansiedad y saber que si hay a veces, porque todos tenemos formas saludables y no tan saludables que quisiéramos cambiar en algún momento, pero simplemente con mucha compasión y sin juzgarnos muy duro, vamos a tratar de estar mucho más pendientes de esas cosas para que no nos generen más problemas que el que ya vamos a estar enfrentando, ¿no? Y no sé, voy a parar ya de compartir aquí el PowerPoint para permitirnos, si alguien tiene una preguntita, ya que nos faltan nomás unos minuticos para terminar, si hay alguna pregunta que podamos resolver o que algún comentario que tengan extra. A ver, yo miro acá, no tengo por ahora nada. Esperamos, ¿algún comentario, Katy? Sí, con respecto a que si justamente las situaciones de ansiedad pueden afectar el desempeño sexual, sí, porque pues, digamos que el pensamiento estará ocupado justamente en la anticipación catastrófica, que esperemos que no, lo que va a generar entonces es que, digamos, la atención no esté justamente puesta en la actividad o en el encuentro sexual, sino en esos pensamientos y obviamente pues el placer y el deseo sexual le van a ir a pique. Entonces es también, por eso también la recomendación de no vea tanta las noticias, no piense tanto en esto, y pues que seguro va a ir mejorando también la convivencia. Sí, exacto. Valentina nos pregunta de si hay algún tipo de estrategias pasivas que se pueden practicar. Yo no estoy muy segura qué significan estrategias pasivas. ¿Tú sabes será eso? No, no sé si de pronto será más bien en términos de relajación, de meditación, de hacer mindfulness, puede ser. Tal vez Ujú. eso. Yo lo único que diría es, hay muchas, en estos días hay muchas aplicaciones que podemos bajar en nuestro teléfono que te dan meditaciones guiadas y puedes tratar una cosa, por ejemplo, antes de dormir que sirve mucho es practicar lo que se llama el yoga nidra, que ayuda mucho a descansar toda la parte del cerebro, de estar todo el tiempo rumiando con pensamientos. Y y hay actividades de meditación que, como la que estaba mencionando, que tú puedes hacer por 3 minutos y es muy buena, que la puedes hacer varias veces al día. Hay juegos de meditación que tú puedes usar con tus niños si quieres ayudarlos a relajar también. Hay estrategias para uno sentirse como anclado al momento presente que puedes usar, por ejemplo, si estás sintiéndote muy ansioso, puedes tratar de mirar a tu alrededor y nombrar 5 objetos azules. Por ejemplo, puedes tratar de mirar 5 cosas azules que tengas a tu alrededor y ponerles el nombre. Y eso son todas maneras como de cambiar el canal, ¿no? Como de un poco de cambiar el canal. Movimiento es importante también. Podemos hacer pausas durante el trabajo. Ahorita que vamos a estar trabajando desde casa, a veces es difícil como tener una estructura y es importante poder hacer pausas y estirar un poco, mover los hombros, hacer un poquito de pronto de yoga en la casa donde te permitas como relajar los músculos. Y pues no sé, como que más cosas pasivas sería la idea, pero se me ocurre como eso. Recuerde que también lo que es pintar, dibujar, tocar un instrumento, cantar, o sea, son todas esas actividades que puedan generar una distracción de la mente, pero que además dan una sensación de bienestar. Es Uh -huh. un cuento placentero, entonces te da sensación de bienestar y eso ayuda a disminuir significativamente el estrés. Ah, bueno. Aquí Valentina me aclara que sí, que le dimos la respuesta a la pregunta, pero que se refería con pasivas por lo que hablábamos un poco de no querer controlar y de saber qué cosas se pueden controlar y qué no. Y eso me parece también súper importante, que si uno, digamos, puede tener una tendencia un poquito más a querer controlar las cosas o las personas que están alrededor de nosotros, que fue una pregunta también que salió ayer, es que uno primero se note, mi propuesta, primero notar que uno tiene un impulso a hacer algo
y quedarse un poquito con notar ese impulso y saber, ok, esto va a ser útil, esto no va a ser útil, ¿cierto? Porque a veces queremos ser muy controladores de cosas o de cosas que realmente no tenemos el control de todo. Por ejemplo, lo que el vecino haga, no tenemos cero control de eso, pero a veces podemos tener el impulso de decir, ay, voy a ir a decirle que será que si él no ha visto las noticias, que será que sí, ¿sí? Entonces de pronto tenemos como una necesidad de dar consejo, de arreglar las cosas, de querer controlar, y de pronto simplemente primero notar y decir, bueno, ¿y esto de dónde está viniendo? ¿De qué se tratará este impulso que estoy teniendo? Y si hago esto, ¿es útil o no es útil? ¿Me va a llevar un poquito a que la situación se mejore o no va a contribuir en esto? Entonces, eso es como mi posición con respecto a eso. Ujú. Y recuerden que de todas maneras es tiempo de, bueno, incrementen los hobbies en la casa, hagan las cosas que uno se queja de no tener suficiente tiempo para hacer una cantidad de cosas que le gustaría hacer un rompecabezas, organizar las plantas, hacer juegos con los hijos, con la familia, con la pareja. Por ahí hay un meme que está circulando que me parece muy simpático y es me puse a conversar con mi pareja y me pareció hasta simpático, ¿cierto? O sea, es como que no se conocen, hace mucho tiempo no se conversan. Entonces es también, digamos, como es una oportunidad para aprovechar el tiempo en otras cosas, aparte del teletrabajo que hay que hacer, pero aprovechar el tiempo en otras cosas que usualmente no se tiene tiempo para eso y que los vamos metiendo en el cajón. Entonces, pues bueno, de las situaciones de crisis también aprovechemos justamente la oportunidad que trae la situación de crisis. Sí, correctamente. Que eso es algo que vamos a seguramente también enfocarnos en toda la parte de resiliencia en algún momento. Ujú, vale. Bueno, nos queremos agradecer muchísimo por la compañía, por la participación. Espero que haya sido de ayuda y quedamos pues pendientes de... Ah, alguien nos mandó una preguntita aquí. Tienen dos preguntitas. La ansiedad y la comida, ¿qué se puede hacer? Y la otra, ¿cómo medir la ansiedad? Bueno, ansiedad y comida es, traten de evitar los dulces, que es, digamos, no, de verdad, cuando se presenta una situación de ansiedad, la tendencia, porque hay una reacción justamente corporal que tiende a demandar, digamos, sucarosa, ¿sí? Entonces traten de evitar, mantengan la botellita con agua, mantengan, ojalá nueces, los que no son alérgicos, por supuesto, pero hay que, digamos, como mantener un punto de restricción. Cuando uno está en la casa tiende a comer más, eso es cierto, pero Ujú. entonces también es como trate de mirar y la oportunidad para introducir comidas sanas, frutas, más agua, trate de distraerse también con otras cosas, no esté yendo a la cocina. Sí. Y lo otro es cómo se mide la ansiedad. Bueno, hay diferentes instrumentos con los cuales nosotros podemos medir la ansiedad. Uno de esos es el GAD, pero Ujú. son instrumentos que justamente, pues digamos, como deben ser aplicados por personal de salud mental. Eh, el nivel de ansiedad, digámoslo, en términos intuitivos, también te lo puede dar, perdón, también te lo puede dar justamente, digamos, como el nivel de tensión muscular que está teniendo la persona en este momento. Pues a mayor tensión muscular, mayor nivel de estrés, a mayor dificultad para dormir, mayor nivel de estrés, a mayor dificultad para parar pensamientos de preocupación, mayor nivel de estrés. Entonces son todas esas cosas conscientes que yo puedo tener que no me miden, digamos, el grado específicamente en términos numéricos, pero sí me dan un indicador de qué tanta dificultad tengo yo para manejar la ansiedad, ¿sí? Qué tanto nivel de estrés estoy teniendo y entonces también como qué otras actividades o cómo puedo afrontar yo mejor, ¿sí? Ese nivel de estrés que estoy teniendo en ese momento. Ujú. También, no sé, tú estás viendo la pantalla que estoy compartiendo, el PowerPoint, Sí. el slide. Además de lo que Catherine dijo, también uno puede como, es importante uno conocerse a uno mismo y conocer cómo el cuerpo le da señales de ansiedad, ¿verdad? Y una de las formas en que la ansiedad se descarga, como Katy dijo, es a través de la parte de tensión muscular. Y digamos que eso es una forma de saber que la ansiedad y el estrés está ahí, pero digamos que todavía está dentro de una zona que yo llamo la zona verde, que es la zona que nos ayuda a movilizarnos, a movernos,
pero que si uno está todo el tiempo tensionado va a enviar ese mensaje al cerebro de que hay algo peligroso, ¿no? Entonces se retroalimenta un poquito lo que decía Katy. Lo otro es como la luz amarilla, es ya como cuando la ansiedad la empezamos a sentir mucho en toda la parte del músculo involuntario o músculo liso del cuerpo, y es cuando se empieza a afectar toda la parte gastrointestinal, porque tenemos muchísimos receptores ahí de serotonina y de otros neurotransmisores. Entonces, eso es otra forma en que como la ansiedad también se manifiesta muchísimo, o que la gente se siente con náuseas, o que le están con problemas de respiración, sudorosas, con el corazón late muy rápido. Todo eso es un poco más como de la parte del sistema involuntario. Y por último es la parte de cuando ya se empieza está muy alta la ansiedad, a veces empezamos a tener problemas que ya nos afecta la parte cognitiva o la parte perceptual, y es, por ejemplo, uno que no se acuerda ya lo que estaba hablando, que se le olvidó lo que le iba a decir, interrupción de pensamientos o dificultad con atención, concentración, a veces la vista borrosa, o que uno escucha un pito en el oído. Todo eso son formas en que se puede manifestar la ansiedad, y uno puede tratar como de estar chequeando, ok, en ese momento mi ansiedad está entre 0 y 10, cuánto, y de saber si está, por ejemplo, más de 4 o más de 3, uno puede en ese momento tratar de hacer algo que le genere algún tipo pues como de alivio. Perfecto. Bueno, entonces ya para no quitarles más el tiempo, porque ya estamos en el margen de lo que habíamos planeado hacer, y pues muchísimas gracias por todas sus preguntas. Las personas que se inscribieron a través del Zoom van a recibir seguro una grabación de la conferencia de hoy, y no sé si lo tendré disponible para otras personas, pero averiguaré. El que esté interesado pues me avisa, me manda su email. Y bueno, les deseamos que estén todos muy bien, que se cuiden, que cuiden a sus familias, y aquí estamos por si alguna necesidad de apoyo adicional. Claro que sí. Muchísimas gracias por participar y bueno, adelante entonces con la prevención. Exacto. Vale, que estés Vale, muy bien. muchas gracias, Katy. Nos vemos. Ah, claro.